Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, Pastor Juan Osorio, vende saluda a Jesucristo, el Señor Aguapupe. El apóstol San Pedro, en su primera carta, capítulo 5, al verso 1b, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros también, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mis queridos amigos y amados consiervos, siervos del Señor, Ñaimebajina, en diferentes puntos del país, sirviendo a Jesucristo, sirviendo al Rey de Reyes. El apóstol Pedro, tenía apóstol, hoy que Jesucristo ndi, pero y cómo hará el Señor durante 3 años. 3 años, hoy coge el nivel Jesucristo, hasta que el Señor oye crucificado en la cruz. Hape hoy ko allá Jesucristo dijo, apere, estamba el apóstol San Pedro, o ya, o ya poa que Jesucristo, hoy coveno guare. O ya la gloria del Señor, o ya la ipo acá, o ya la poder, o ya la imboreju hacia el mundo pecador, hacia la humanidad. O manó Jesús, o resucitado de los muertos. Pero al tercer día, o resucitado de los muertos, ojo, y vágape, guapu, ñandeyara el Padre derecha. Upepe hoy el Señor Jesucristo, vivo, eo viví, gloria y alabanza a su nombre. El apóstol Pedro me metí consejo interesante a los ancianos de aquella época. Jaume ahí ñande coñande tiempo peruaná. Da ahí pero guarente, mi anciano pero guarente, sino con anga guape a veí. Me metí consejo maravilloso el apóstol San Pedro. Va el consejo. Y San Pedro a los ancianos de la iglesia, a los siervos del Señor de la iglesia. Y apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. La palabra apacentar, heise,
Omongarú al ganado, omongarú a las ovejas, omongarú, upea dice apacentar, o me alimento o alimentar. Al siervo del Señor y trabajo hina con las ovejas de Cristo o alimentar. Pero la responsabilidad ya buerecoa como siervo de Dios, ni alimentar al rebaño, ni apacentar al rebaño, ni amongarú, ni alimentar a los hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis queridos hermanos, y catuanguaisha, ni alimentar a la iglesia, ni alimentar a los hermanos. Tecotebe, ñandeña y me bien alimentado. Tecotebe, ñandeña y me bien alimentado. Baisha, ni alimentaban con la palabra. Ya caruana de la palabra de Dios. Ya hijuana con ñande yarañe. A diariamente ya caruana y subí. Ni alimentaban de la palabra de Dios. Ni anerenjeban del conocimiento del Señor Jesucristo. Y catuja maisa ni andé ni alimentar a los hermanos, a las ovejas. Entonces, número 1, principal, o tocaba ñandebe como siervo del Señor, ni alimentaban al pueblo del Señor con la bendita palabra de Dios. Jaupey San Pedro, hey, cuidando de ella, no solamente ni alimentaban, sino ya cuidaban, ni atendeban ese cuera, ni atendeban ese cuera. Apenas importante, queridos consiervos, ñandé, atendé por cada uno de nuestras ovejas. Ya cuidá ese cuera, atendé ese cuera. Vea, punto número 2, atendé ese cuera. Número 1, alimentaban al rebaño. Número 2, atendé al rebaño. Número 3, no por fuerza. La ñande trabajo, da ahí por fuerza. Da ahí porque otro ñande mañana la hina ya pojanguabe trabajo vea. Ñande yejegui. Voluntariamente ya ponga peape servicio. Peape compromiso. Peape compromiso ñande ya lo moiba ñande recobeari. Hina que ñande ya ponga las cosas no como una fuerza, no porque otro ñande ya sino ñande voluntariamente ya ponga el trabajo para nuestro Dios, para nuestro Señor. Upei, hei San Pedro, hei, no por ganancia deshonesta, no por ganancia deshonesta. Bae dice upea dice de que ñandé como ministro del Señor, como siervo de Dios, la ñane ganancia, de ahí llamará como una ganancia deshonesta, sino de ganancia realmente puro. De ahí llamará yapú pepe, sino honestamente, ñandé ya servían a nuestro Dios, a nuestro
Señor, no con ganancia deshonesta. Hei, la palabra de Dios. Haupei hei, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey, siendo ejemplo de la grey, no como teniendo señorío, no como teniendo señorío. Ñandé, queridos hermanos, ñandé siervo del Señor, siervo del Señor. Dae ñandé hina general del Señor, sino ñandé siervo. Bajei supeba, upea hice, oiba, sujeto, sumiso al Salvador, al Señor. Siervo, esclavo del Señor. Ahí San Pedro, aniñan de ya hará, aniñan de ya en la iglesia, como Señor, como Señor. Ha ya ordená, ya pocá, ya que ya po, ani que de ya poino, chata. Da upesa, la ñan de trabajo, da upesa, no como teniendo señorío, sino voluntariamente, siendo ejemplo de la grey. Oh, peaja es inhala, y pojibaja, a ver, con enseñanza. Ejemplo de la grey. Da no ejemplo, no vale la ñan de trabajo. Da no ñan de ejemplo, no vale, va a venar la yeyapoa. Ñan de ejemplo hará al pueblo, a las ovejas, a la iglesia, a los hermanos, a la hermana, a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a los adultos. Ñandé, ejemplo. Ana. De la grey. Ejemplo en todo. Ejemplo en todo. Ejemplo en todo. Jaupeba yayapono. Ñandé, ejemplo no. De la grey. Hei San Pedro. Que o aparece vos ves el príncipe de los pastores que es Jesucristo. O aparece vos ves el príncipe de los pastores que es Jesucristo. Y vosotros también, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué tremendo promesa iba sobre los siervos del Señor. Ya recibimos ñamba apono para nuestro Salvador, conforme con ñande yarañe y aisha. Entonces, ñanera, ¿no? La corona incorruptible de gloria, o aparecévole Jesucristo en la gloria, o aparecévole Jesucristo ñande huerajá en dive, upepe, ya recibitaste, vosotros también recibiréis la corona incorruptible de gloria. La corona incorruptible de gloria. Gloria y alabanza al Señor. Dios les bendiga, mis queridos consiervos. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Anique ñane caneo, anique ñane ate, ya servique a nuestro Dios. Ñamba apoque y chupé en todo tiempo, en todo momento, aniñane ate uti. Ñamba apo voluntariamente, ñamba apo no con ganancia deshonesta, no como teniendo señorío,
no por fuerza, sino voluntariamente. Voluntariamente. Gloria y alabanza al Señor. Anique ya llegueja nunca, ya servía güereñan de yara. Anique, ñamba apoyupe, porque mi querido hermano, mi querido amigo, ñamba apono para Jesucristo, haya servido y supe conforme a la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ñanenano, la corona incorruptible de gloria. La corona incorruptible de gloria. Ánimo, mis queridos hermanos. Fuerza, mis queridos hermanos. Ánimo, fuerza. Ya adelante. Ya servía a nuestro Dios. Porque ñanenano, cosas tremendas. Ñanenano, ñande yara, o me etaba, ñande vejina, en la eternidad. Dios bendiga a mis queridos hermanos, en el nombre de Jesucristo, adelante. Dios les bendiga. Hasta la próxima.